Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén todo bien. Bienvenido una vez más a la magia del camino, a esto que he dado a llamar Realidad 9010 y mi espíritu numeral 19 esta vez. Esta semana, el sábado, completo una edición más de libros. Eh, Como comenté en el video de la semana anterior, digamos que sale el domingo, o hoy domingo ya, hoy salió el video, digamos. Quizás es lo que lo habrán visto, se darán cuenta de que al final comento de que esta semana se termina la edición 4, digamos, del libro, ¿no? Y he decidido cambiar, en vez de hacerlo cada 33 días, hacerlo cada 6 semanas. O sea, esta edición va a llevar 6 semanas de sueños y comentarios y avances y retrocesos y todo lo que signifique entrar al juego y empezar a observar cómo funciona el juego y jugarlo. Eh, Quiero que entiendan una cosa bien clara, que en esa parte es donde realmente somos nosotros. Así que le voy a explicar después, más adelante con esto. Así que bueno, vamos a la intro y luego volvemos con el primer día de esta semana. Vamos directamente a lo que nos atañe el tema de hoy y, luego les comentaré un poco. Bueno, hoy es 31 del 8 del 2025. El título muy corto hoy es Soltar. Paso a la lectura del día de hoy. El poder de librarse es el poder de perdonarse. Entender la experiencia, recorrer el camino, tener el valor de ver cara a cara mi verdad, disfrutar el gran poder que poseo la vida, ser los tres al mismo tiempo, camino, verdad y vida. Un ser me pregunta, ¿por qué el humano no ve esto? Porque soy humano, respondo, con realidad hackeada. Me perdono. Bueno, eh, muchos, muchas veces, por una cuestión de influencias ajenas, adoptamos posiciones, digamos, en la cual eh, creemos tener la necesidad o la obligación de pedir perdón y dar perdón, ¿no? Sin darnos cuenta que solamente nos estamos focalizando en algo exterior. Cuando entramos a lo interior, nos damos cuenta que nosotros ahí estamos creando una realidad diferente a la que realmente creemos estar viviendo. Y entendemos, digamos, cuando empezamos ese viaje, que eh, eso de pedir perdón, perdonar y todo eso, todo lo que eso nos marca, digamos, las normas o las creencias en eso que llamamos mundo real, son solamente eso, normas y creencias a la cual nosotros no pertenecemos. No tenemos nada que ver con eso. Son solamente eh,
creencias que se instauraron en el cerebro humano. Por una sencilla razón, porque cuando estamos acá afuera, le llamo acá afuera, por decir así, eh, estamos siendo manejados por el cerebro, o el cerebro supuestamente nos maneja a nosotros. Y todo lo que es el hackeo, todo lo que es esa manipulación, está dirigida al cerebro. Eh, y una de las herramientas que se usa, una de las formas fácil de controlar al individuo es mediante el miedo. El miedo es el elemento fundamental de dominación del hombre por el hombre o el humano por el humano. Y tenemos miedo a todo, o sea, antes que yo empezara este viaje, el día que decidí hacer este viaje, yo escuchaba a mis amigos que me plantean un montón de situaciones que supuestamente ellos creían que podría pasar, ¿no? Y además se la dan hasta por hecho de que iban a pasar. Y un día me encuentro yo diciéndole, todo esto que ustedes me acaban de decir retrata solamente sus miedos, los miedos de ustedes, los cuales yo no los tengo. Yo ya me deshice de todo eso. Yo ya me desligué de todos los miedos. Y a medida que iba avanzando el tiempo, a medida que me iba, lógicamente, exponiéndome a situaciones que podrían ser peligrosas, porque dormís en la calle, dormís en un parque, con una tienda de campaña, no tienes ninguna pared dura o fuerte que te proteja, y tenés que llegar a un momento en que tenés que soltar y dormir. Me acuerdo en Finlandia, en el norte de Finlandia, una noche que armo mi tienda de campaña y empiezo a escuchar aullido de lobos, que no estaba muy lejos. Y, y tenía solamente dos opciones, o dormir o quedarme despierto toda la noche escuchándolos y atrayéndolos, porque voy a empezar a generar adrenalina producto del miedo. Lo cual dije, no, yo voy a dormir, que hagan lo que ellos quieran, aúllen todo lo que ellos quieran. Y me puse a dormir y no pasó absolutamente nada. Con el tiempo entendí que, bueno, al estar dormido, al neutralizar, digamos, el cerebro, eh, no podía el cerebro mandarle señales o al resto del cuerpo, digamos, de miedo para generar adrenalina. Y la adrenalina es lo que un animal salvaje generalmente olfatea para llegar a sentir. Olfatea el miedo, ya sea a gran escala o a pequeña escala. Hay gente que camina por la calle y va con miedo y va generando adrenalina en forma impresionante. A mí me ha pasado en algunos casos que yo he sentido el olor de la adrenalina, 2 veces en mi vida, lo sentí realmente. Y es realmente asqueroso el olor. Pues, sin embargo, para una bestia, eso es un manjar. Eh, y bueno, cuando ustedes empiecen a entender de que la única manera de apagar la mente es cuando ustedes empiezan a dejarse llevar por eh, todas esas creencias que se han utilizado y se utilizan todavía y se van a utilizar muchos años más para manipular el cerebro. Mientras tú permitas que te manipulen el cerebro, vas a estar, digamos, a merced de lo que haga lo que quieran contigo. Cuando dejas de hacer eso, cuando eres tú el que toma el control, cuando entiendes de que el cerebro no es el que maneja todo, como te hacen creer de que maneja todo, vas a entender cómo funciona todo esto. Y vas a entender que esto es un juego y vas a empezar a jugar el juego.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a La Magia del Camino, esto que he dado a llamar Realidad 9010, mi espíritu numeral 19. Bueno, como ya verán, como ya le dije una vez más, eh, contándole lo que sucede durante mis sueños. Eh, y esta vez fue bastante, digamos, eh, interesante porque se dieron diferentes situaciones, digamos, y a pesar de ser diferentes, todas llevaban hacia un mismo concepto. Um, Algo que yo ya lo he venido diciendo de un principio, pero esta vez se hace ya un poquito más fuerte cómo se plantea todo eso. Pero para que entienda un poco, voy a pasar directamente al texto de hoy, para, digamos, poder explicar un poquito más de qué se trata. Paso con la fecha. Hoy es 1 de septiembre del 2025. El título de hoy es Individual versus colectivo. Paso a leer. El viaje es interior. Es un sendero individual. Esto excluye toda influencia externa. La primera rechazada es la mente, externa al alma. Lo colectivo o comunidad, como quieran nombrarlo, durante miles de años viene fracasando. El espíritu rechaza la mente, el espíritu desconoce la impureza mental. De uno en uno. Fin de la lectura. Mucha gente habla de comunidades, organizaciones colectivas, realizar labores y situaciones en grupos. Se habla también de que hay mucha gente organizando pequeñas comunidades, pequeños colectivos, sin siquiera darse cuenta de que desde que la humanidad existe, siempre se ha querido eh, agrupar a la gente, a tenerlas en grupos, en comunidades, en sociedades, en colectivismo, y una y otra vez fracasan. Y inclusive los que ya han fracasado varias veces con el colectivismo, insisten en armar colectivos o comunidades, sociedades, eh, viviendo y compartiendo un mismo espacio. Y al poco tiempo de empezar a compartir ese espacio, se dan cuenta, una vez más, de que caen en el fracaso. Y cuando uno le habla de lo individual, lo primero que te dicen es que eres egoísta, que eres individualista, que no la tienes clara, de que no puedes hacer las cosas solo, sin la ayuda de los demás. Y uno me queda mirando a esta gente cuando te dicen eso, porque a mí jamás me ha gustado, y ya lo planteé en un video anteriormente, hace unos meses atrás, que
a mí nunca me ha gustado pertenecer ni a grupos, ni estar en organizaciones, ni pertenecer a una comunidad, ni a un colectivo. Siempre escapé a todo eso. Y hoy más que nunca entiendo por qué. Eh, Como digo al final, esto de uno en uno, lo que quiere decir es que primero cada uno tiene que hacer su viaje interior para poder conectar con con ese yo interior, digamos, con ese verdadero, con el que realmente eres. Y cuando conectas con ese, recién ahí puedes, digamos, vibrar y resonar con otros seres. Pero, sin embargo, mientras estés o seas dependiente de que alguien decida a qué grupo puedes pertenecer, o a qué comunidad, o a qué colectivo puedes pertenecer, estás cometiendo una vez más el mismo error o el mismo error que se cometió durante miles de años, donde va a haber alguien que va a calificar o te va a calificar a ti si tú calificas para ese grupo, para esa sociedad o para ese colectivo. Siempre va a depender de alguien de afuera que decida dónde tú perteneces o dónde tú no perteneces. Por eso yo siempre me he puesto a todo este tipo de colectivismo, grupos y todo eso, y no pertenezco a ningún grupo. Puedo escuchar gente que tiene otro punto de vista sobre la vida y no pasar más allá de solamente escuchar. Eh, y aún escuchando muchas veces me doy cuenta de que las personas pueden estar diciendo cosas, estar muy errado lo que están diciendo, pero sin embargo suelo quedarme callado y no meterme tanto a fondo en eso. Eh, Ustedes mismos, observense a ustedes mismos, hagan ese viaje interior y supongamos que su pareja al mismo tiempo hace el mismo viaje en su propio interior, ¿no? Y comparen a qué conclusiones llegan cada uno y se va a dar cuenta que aún compartiendo todo el tiempo, las 24 horas del día prácticamente, van a llegar a conclusiones totalmente diferentes. No quiere decir que uno tenga la verdad y el otro no, o que tenga menos razón o más razón que el otro, sino que son individuos como tal. Y por lo tanto, como individuos, su conclusión a lo que lleguen va a ser individual. Después, si está bien o está mal, es otra cosa, depende de cómo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo de forma espiritual, estoy casi seguro que no te va a llevar a ningún error. Pero vas a ver todo desde tu perspectiva. Ahora, si lo llevas a lo mental, ya es otra cosa. Vayan entendiendo una cosa muy clara. Por más que todos estos dos elementos, por decir así, están en el mismo cuerpo, mente y espíritu, no se juntan. Es el agua y el aceite, no se juntan. El, la mente siempre va a querer dominar y conquistar el espíritu, pero el espíritu nunca se lo va a permitir. Observen para atrás, o sea, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, con las religiones, budaísmo, cristianismo y todas las religiones había y por haber, tipos que se especializaron, estudiaron y leyeron y llegaron a una posición que prácticamente dominan el mundo con sus creencias, pudieron dominar al humano, al lado mental del humano, pero jamás el lado espiritual.
nunca lo pudieron hacer. Usaron el miedo, usaron la miseria, la pobreza, usaron la angustia, la vergüenza, el arrepentimiento, usaron un montón de elementos para dominar al humano, y con aquellos elementos que usaron, hasta cierto punto llegaron, lo lograron, pero nunca pudieron llegar al Padre, al Espíritu. Jamás controlaron el Espíritu. Aunque te decían que al cura le que llamar Padre, cuando había alguien que había dicho no llames Padre a nadie que no sea mi Padre, el Espíritu, la esencia. Pero sin embargo, se les ha hecho a muchos llamarle padre a quien ni siquiera tiene hijos, ni siquiera se casa, no sabe lo que es ser padre. Pero si me le vas a decir padre a alguien que ni siquiera sabe lo que es ser padre. Entonces, cuando yo les digo, intenten hacer ese viaje interior, lo que estoy diciendo, intenten reconocerse. Reconocer. Se escribe al revés derecho como seres. Seres se escribe al revés derecho, o se lee al revés del derecho. Reconocer se lee al revés y al derecho. Y eso es lo que venimos a hacer acá, a reconocernos. Pero a reconocerme yo. No a reconocerte al tío o a cualquier otro que esté en cualquier otro lado, no, a reconocerme yo. Espero le haya interesado esto. Gracias a todos y gracias una vez más acá desde la magia del camino. Esto que ya he dado a llamar realidad 9010, mi espíritu, numeral 19. Nueva mañana con otro tema más. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a la magia del camino, a esto que he dado a llamar realidad 9010, y acá a mi oficina. Esta es mi oficina. Muchos hacen videos en tu casa o con alguna foto, algo de fondo sacado de algún programa en internet. Yo lo hago a lo natural. En el mismo lugar de siempre, a veces cambio un poco, pero bueno, generalmente estoy en el mismo lugar. Bueno, todavía no he tenido ninguna noticia del pasaporte. Mañana voy a tener que llamar para ver qué es lo que pasa. Así que bueno, veremos. Hay que tener un poquito de paciencia con esto porque, bueno, se maneja otros tiempos. Yo estoy acostumbrado a que las cosas vayan de otra manera, ¿no? O sea, 30 años viviendo en Suecia te ponen una fecha y esa fecha es. No, no tienen que estar esperando tanto tiempo. Pero bueno, acá es diferente, ¿no? Es mañana. Mañana arreglo todo. Todo lo dejo para mañana. Y bueno, yo mañana, siguiendo la costumbre, mañana voy a llamar por teléfono para ver qué es lo que pasa, porque bueno, le di una semana de tiempo para que me mandaran algún mensaje y me den un horario. Creo que mirar una agenda y ver un horario no puede tomar más de, bueno, una hora. Le damos una hora, vamos a ser generosos, una hora para mirar la agenda y ver un horario. Más de eso no te va a tomar. Y pase una semana desde que tendrían que haber mandado algún turno, mucho más que una hora. Así que bueno, lamentablemente es así. Bueno, no lo voy a tallar más con este tema, vamos a lo de hoy. Y empezamos con la fecha como de costumbre. El tema de hoy que voy a tratar de hacer lo más amplio posible, lo más corto posible del tema de hoy. Porque acá está gran parte de lo que podemos realizar nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, no me voy a enredar mucho con este tema.
Paso a la fecha, 2 de septiembre del 2025. Título de hoy, credibilidad. Paso a la lectura. Un ser en su interacción me plantea la diferencia entre decir lo que creo y sentir, emanar lo que creo. El decir se construye en la mente, el sentir se emana desde el alma. Todo lo que quieras crear, lo sientes, perdón, todo lo que quieres crear, lo tienes que sentir. Al sentirlo emanas y lo creas porque está en ti. Tú puedes decir 1000 veces y son solo eso, palabras. Siente y emana con todo el espíritu. Emana crédito. Bueno, acá hay una palabra que la repito muchas veces, que es emanar. Emanar es cuando tú algo que sientes haces que se sienta mucho más. O sea, es algo que es como que lo respiras y lo exhalas. Sería algo parecido como eso, como respirar y exhalar, ¿no? El emanar es algo que tú lo reflejas. Es como si fuese una luz que va contigo constantemente y va emanando esa energía, va expresando esa energía que tú tienes. Y siempre ustedes se habrán dado cuenta de que empecé a hacer este tipo de videos, siempre, inclusive mucho antes también, pero este último tiempo aún más marcado, siempre yo he hecho una diferencia entre la mente y lo que y tu emoción, lo que sientes, o mi emoción. En este caso estoy hablando de lo que yo estoy escribiendo todos los días. Y se trata de todo lo que en el momento del sueño, en el momento que yo conecto con mi realidad, es todo lo que yo siento. Es todo lo que yo siento. No es nada que sea solamente de palabra. Es algo que nace de adentro, algo que se emana. Entonces, es diferente a pensar y decir algo. Te pongo un ejemplo. A diario la gente piensa y dice un montón de cosas. Y si tú, al terminar el día, le preguntan qué es lo que pensaron y qué es lo que dijeron, no tiene la más reverenda idea. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que dicen no tienen la más mínima idea por qué las piensan. O de dónde vino esa idea, ese pensar. Ustedes usan otra palabra, yo no la uso, así que entiendan ahí que yo no uso palabras que ustedes usan. Y cuando uno lo siente, es diferente. Por ejemplo, tú puedes decir que quieres a una persona o a un ser. Lo puedes decir, pero a que lo sientas es totalmente diferente. Decir es una cosa, sentir es otra. Sentir, aunque tú no digas nada, tus interlocutores van a sentir, van a vibrar en la misma armonía. Van a sentir lo que tú estás, ya sea algo, un rechazo, ya sea una aceptación, sea lo que sea. Si tú lo emanas, tus interlocutores lo van a sentir. Si tú solamente lo dices, son palabras,
son solamente palabras y nada más. No pasa más allá de eso. Y se reciben como lo que es, solo palabras. Por eso uso la palabra crédito también. Porque crédito viene de creer, de credibilidad. Cuando tú emanas algo, emanas credibilidad. Los demás te van a creer. Quizás no van a compartir tu idea al 100%, pero van a estar seguros que lo que tú estás diciendo es genuino, porque lo sienten. Y esa es la diferencia. Lo que me estoy dando cuenta en estos días con estos textos que estoy armando es que se me está, en los diálogos que tengo con estos seres, se me está presentando un montón de situaciones en las cuales yo le estoy expresando a ustedes, esto lo estoy expresando. Por eso me está gustando mucho más hacer esto. Y por eso siempre les digo, y lo voy a repetir 20.000 veces, esto es algo que lo puede hacer cualquiera. Si hubieran muchos seres allá afuera que practicaran esto, que entendieran esto, se darían cuenta de que llegarían, digamos, a un nivel de comprensión de sí mismo mucho mayor. Y yendo a ese nivel de comprensión individual, también puede llegar a tener una mayor comprensión sobre lo que te rodea. Esto está todo, digamos, enganchado entre sí. Por eso yo estoy totalmente en contra de los que predican mucha gente. Esto de que hemos creado tal máquina que te va a hacer ver las cosas de tal manera, vamos a hacer, no sé, tal ascensión o como carajo le llamen, abrir portales y todo eso. Yo le digo desde acá, vamos, tengan mucho cuidado con eso. Entiendan una cosa, que cada vez que les transmiten algo de eso, lo están haciendo a través del miedo. ¿Por qué tú no intentas conectar con tu sueño? ¿Por qué tú no intentas escribir y ir armando esto que yo estoy haciendo, pero desde tu perspectiva? ¿Por qué no lo haces? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo y sería más fácil que alguien te guiara. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien te guía, tú cometes el error de dar tu potestad a algo ajeno a ti, totalmente ajeno a ti. Pongo un ejemplo muy simple. Imagínate, tu mente que está contigo las 24 horas, es ajena a tu alma. Escucha lo que te estoy diciendo. Tu mente es ajena a tu alma. Tu mente dentro de tu alma es un extranjero, es algo desconocido. No lo deja entrar. Tu mente no entra en tu alma. Por eso los monjes y estos siempre tratan de meditar. ¿Pero qué era meditar? Callar la mente. Y se pasaban años y años y años para lograr quizás una hora de silencio mental. Cuando tú empiezas a hacer esto, vas a lograr que de repente te vas a dar cuenta que pasaron varias horas y no pensaste absolutamente nada. Y eso te va a pasar. Y no necesitas ir a un monje o ir al Tíbet o donde carajo sea para lograr ese nivel que le llaman de meditación. Porque cuando tu mente se canse de ser rechazada por el alma y sienta de que el alma está empezando a tomar un poder importante, que el alma
está más acoplada a ti que tu mente solamente la usas cuando es necesario, entonces, recién ahí, tu mente se va a callar. Y te va a querer a veces hackear con un montón de estupideces, pero se va a callar. Ahí le vas a poder decir a tu mente, ¿de qué estás hablando? Cállate la boca, ¿quién está hablando por vos? Y tu mente te va a obedecer. Es muy simple. Parece algo raro, pero generalmente mucha gente en este momento en el mundo, en este justo momento, están pagando millones y millones de euros a otros que les hagan creer de que están abriendo el camino. Que les hagan creer de que ellos son la llave para que ellos puedan ingresar, para que tú puedas ingresar a ese mundo desconocido o a ese mundo añorado. Yo sé que si alguien de estos que hablan constantemente escuchan esto, yo sé que me van a reputear y me van a rodear porque claro, es, es como, por ejemplo, cuando tú crees de que el banco es el que crea el dinero, por ejemplo, y vas al banco a pedir un crédito, con la creencia que es el banco el que crea el dinero. Y empieza a averiguar cómo se genera el dinero. Haces el trabajo, investiga cómo se genera el dinero. Y te vas a dar cuenta que el banco no tiene una moneda, que el que realmente genera el dinero sos tú y todos esos que van a pedir crédito a un banco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenido una vez más a la magia del camino, a esto que he dado a llamar realidad 9010, mi espíritu, numeral 19. Bueno, esto que empezó con un experimento continúa con un compartir una experiencia que estoy viviendo, digamos, con esto de los sueños, no interpretándolo, sino solamente comentándolo con ustedes en base a lo que sucede. Así que vamos a hacer este video un poquito corto esta semana, así que vamos al título de hoy y comenzamos con la lectura. Hoy es 3 de septiembre del 2025. El título de hoy es Lo innecesario. Paso a la lectura. Un ser joven aparenta eso. En el espacio el tiempo es nulo. Juntos observamos un auto, el curioso y muestra de desconocer. Observa mi intención de abrirlo y ponerlo en marcha. Una mujer mayor sonríe burlándose, me mira sabiendo mi intención. De su sonrisa sale una pregunta. ¿Por cuál asfalto lo vas a conducir? Veo lo innecesario de mi actitud, la diferencia espacio-tiempo. El joven sigue sin entender qué es un auto. Comprensión. Fin de la lectura. Lo que para mí en este caso, que dentro del sueño y digamos estoy en dos vías totalmente diferentes pero paralelas, donde en una vía que es lo que se llama vida real, que es esto acá, tenemos contacto con vehículos, con autos, con trenes, con aviones, con un montón de objetos
que lo único que marcan es el paso del tiempo, por decir así. O sea, caminando 20 cuadras yo lo puedo hacer en un tiempo, pero esas 20 cuadras en un vehículo lo haría en otro tiempo. Acorta los tiempos, o sea, lo que es el tiempo cronográfico en el cual vivimos en este nivel, digamos. Pero cuando entras a los sueños, hay ese espacio, no hay tiempo. Ahí es, si se le puede llamar, un tiempo circular. ¿Qué quiere decir con eso? Al no existir tiempo como existe acá, tampoco existe otro tipo de elementos que puedan agilizar el traslado de un punto a otro, porque ahí tú puedes trasladarte de un punto a otro prácticamente con un abrir y cerrar de ojos, por decir así. O sea, eh, yo se lo pongo de esta manera porque es como a mí me suele pasar. Supongo que estoy soñando una determinada. Por ejemplo, el caso este de que me encontraba con un joven observando un auto y yo con la intención de ponerlo en marcha, ¿no? Eso lo soñé en algún momento de la noche, pero después yo desperté y no importa lo que haya hecho al despertar, habré estado despertado, despierto unos minutos o lo que sea, y volví a entrar en estado de sueño, pero ya estaba en otro espacio, en otro lugar, ¿no? Seguía el anterior dando vueltas ahí, pero estaba en otro espacio. Las imágenes eran diferentes. Por eso no puedo contar todo, porque sería un rollo todo esto. Cuento nada más lo que me parece más relevante contar. Y después puede volver a despertarse y de vuelta a dormirse y apareces en otro lugar diferente. O sea, es un abrir y cerrar de ojo de entrar de un espacio a otro. Y si eso lo pudiéramos transmitir a lo que es esta vida real, quizás podrían ser miles de kilómetros de distancia entre uno y otro. Inclusive hasta podrían ser una diferencia enorme entre países. O sea, eh, por ejemplo, en un sueño anteriormente, yo les contaba que en mi intento por entrar, porque se me estaba rechazando la entrada, aparezco en Mongolia, ¿no? Y es muy lejos de acá, o sea, tendría que, no sé, viajar en tren, en avión, no sé cómo sería, pero me tomaría horas y quizás días llegar allá en algún medio de transporte, digamos, como lo que sería avión, tren, bus o cualquier otro tipo de forma de transportarme, que podría ir mucho más rápido. Y caminando ni decirle, o sea, caminando sería quizás años antes de llegar, un año, 2 años antes de llegar hasta esa zona. Y tomando en cuenta cómo es el invierno en esa zona, y me tomaría mucho más todavía, porque podría solamente caminar en primavera, una parte de la primavera y verano y una parte de otoño, y después tendría que parar. O sea, me tomaría, pero una eternidad llegar hasta ahí. Sin embargo, en este campo de los sueños tú llegas de una forma muy rápida. Por eso ahí no existe el tiempo, por eso estas máquinas como un auto, cosas por el estilo, no son innecesarias, no tienen ningún tipo de espacio. Y yo creo que a mí se me está mostrando este tipo de cosas para que ir asimilando un poco cómo es la diferencia entre tiempo y espacio. Ahora, sé que para muchos esto le va a parecer algo raro, le va a parecer una estupidez más grande que una casa. Los entiendo, se los respeto. Pero solamente al que piense eso, diga eso, yo le hago una sola propuesta. Una pregunta y una propuesta. Primero, la pregunta es, ¿tú estás haciendo
este experimento. Y la propuesta es, antes de hablar, intenta hacerlo por tus propios medios. Y después hablamos. La pregunta, ¿lo estás haciendo? Y cuando tengas esa respuesta, podemos realmente hablar de par a par. No por comparar la experiencia entre nosotros, sino por compartir la experiencia entre nosotros. Imagínense que ustedes pudieran experimentar esto y tener charla entre ustedes, aunque no se conozcan, y compartir la experiencia de cada uno. Ayer me pasó algo muy raro. Estaba haciendo este video y justamente pasan dos personas con las cuales yo no sé si se dan cuenta. Si se observa el video, verán que yo hago como una seña al costado. Y eran dos personas que suelen conversar conmigo y pasaron por acá. Uno de ellos, cuando me encontré un rato más tarde, me cuenta que había soñado conmigo y que yo lo estaba defendiendo en un problema que estaba teniendo. Y yo lo estaba defendiendo. Yo lo observé, escuché cómo él me contaba, y me dice, tú tal cual como estás ahora. Digo, es muy posible. Es muy posible que yo no soñé nada que yo haya estado defendiendo a alguien, pero es muy posible de que en algún momento haya estado en algún lugar donde no recuerdo haber estado. Pero él sí me cuenta que soñó eso. O sea, quizás muchos seres de los que yo observo en mis sueños, quizás son ustedes. Quizás en alguna parte estamos conectados y en alguna parte nos encontramos y compartimos comunicaciones, compartimos datos que realmente no entendemos realmente por qué estamos compartiendo eso. Pero es parte de lo que es todo este mecanismo. Todo esto funciona así. Bueno, sin más que decir hoy, muchas gracias por hoy y nos volvemos a ver mañana en otra entrega más de la magia del camino y esto que he dado a llamar Realidad 9010, mi espíritu numeral 19. Hasta mañana. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a la magia del camino, esto que he dado a llamar Realidad 9010, mi espíritu numeral 19. Bueno, hoy es un día más, una entrega más de este experimento, que más que experimento está ya siendo una forma de vida, una forma de un método, digamos, de ver la realidad desde otro ámbito, digamos, donde, como ya le he dicho varias veces de diferente manera, la mente carece de actividad, por decir así, o carece de función dentro de lo que es este tipo de sueño. Yo todo esto se lo repito varias veces porque es algo que tienen que entenderlo. Para entender cómo funciona esto, tienen que entender cómo funcionan ustedes mismos y cómo ustedes pueden diferenciar lo que es un sueño mental y un sueño espiritual. Y cómo funciona todo eso adentro. Pero eso lo pueden descubrir ustedes dentro de ustedes mismos y tendrán quizás algún tipo de interpretación un poco diferente a la mía o lo que sea, lo cual es válido, lo cual está dentro de las posibilidades, digamos, de cómo uno lo interprete
de acuerdo a cómo sea el proceso, digamos, que cada uno siga. Y esto requiere paciencia, requiere eh, hacerlo en forma permanente eh, y ser consciente de lo que uno está haciendo, ¿no? Ok, vamos a pasar al día de hoy, a la lectura de hoy. Hoy es 4 del 9 de septiembre del 2025. El título de hoy, el de Barba. El de Barba. Paso a leer. Un ser cabezón, de barba, interactúa en un círculo. Un grupo de seres que formamos un ámbito familiar. El gigante barbudo me hace comentarios sobre los otros seres que yo desconozco y evito comentar. El barba insiste en sus comentarios. También una mujer participa del diálogo. Yo solo decido observar y comprender. ¿Quién es ese de barba? Fin de la lectura. En realidad, era un gigante, era un ser por donde se lo observase, o como yo lo sentí, digamos, era inmenso. O sea, era realmente un gigante. Eh, lo que yo sentía, digamos, la forma corporal, más allá de la cabeza, que es una cabeza bastante considerable, su cuerpo también era bastante considerable, ¿no? Por eso nombro ahí un gigante, porque eso fue lo que sentí, digamos, en ese momento. Pero antes de llegar al momento en que aparece este barbudo, se fueron dando diferentes etapas a medida que iba cambiando de espacio, digamos, en el sueño. O sea, digámoslo así, dormía un rato, despertaba, volvía a dormirme y aparecía en otro ámbito, siempre llevando hacia la misma línea hasta que en un momento aparece este ser, digamos, gigante. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis para los que quieran interpretar. No lo sentí como un dios ni nada por el estilo, o sea que no era nada de eso. La única vez que sentí algo que se podría interpretar como algo parecido es las dos veces que experimenté el silencio, que por primera vez experimenté el silencio, pero no es ese silencio que podemos experimentar acá en esto que llamamos vida real, que es, por ejemplo, podemos apagar radio, televisión, todo lo que haga ruido en casa lo podemos apagar, pero aún así no logramos el silencio total, porque siempre va a haber algo, un ruido de afuera, un maullido de un gato, un perro que ladra, un auto que frena, una bocina, cualquier cosa nos va a sacar de ese silencio. Es casi, no diría imposible, pero casi imposible lograr un silencio total. Pero a las dos veces que yo logré experimentar ese silencio total, era total porque ni la mente estaba activa. O sea, el silencio, el verdadero silencio es cuando tú puedes no solamente dejar de percibir los ruidos de afuera, sino que también
tu mente deja de emitir señales, simbologías que se transforman en ruido, o sea, que sería el bullido, el ruido mental, ¿no? Cuando logras apagar también ese ruido mental, es, eh, es también, digamos, parte de ese silencio, y ese es un silencio total. Hice un par de tiempo medio largo, pero bueno, eso es lo que quería, para que entiendan de que, aunque muchos que estén escuchando esto ahora crean de que fue una conexión con Dios, lo que nos suelen pintar en esto que llamamos vida real, que Dios es un hombre barbudo, grandote, y que es el que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Eh, no tenía nada que ver con eso. Aunque, digamos, la figura tenga cierto parecido, eh, energéticamente no estaba ni en la cercanía de ser eso. Porque si entendemos un poquito esto, me está picando la nariz un montón. Perdón. Oh, perdón. Si entendemos realmente esto, lo que llamamos Dios o algunos le llaman la matriz o como quieran llamarle, es un campo energético muy fuerte. Eh, no sé si yo podría soportarlo al encontrarme con esa energía. Eh, no lo pongo en duda, pero tampoco no estoy seguro si lo haría, eh, porque no la conozco. O sea, no sé, yo creo que ninguno acá, por más que se arrogue cualquier tipo de lo que ustedes llaman conocimiento, que son conocimiento, que se arroguen cualquier tipo de conocimiento, eh, puedan, digamos, decir que pueden sostener esa energía. Eh, si yo comparo, digamos, lo que fue mi experiencia con el silencio, es quizás una pequeña parte, una pequeña prueba, digamos, de cómo podría ser eso. Eh, hasta ahora estoy seguro que estoy bastante lejos de lograr ese nivel, pero tampoco no descarto de que esté en camino a hacerlo. Quizás estas apariciones con seres así que me pretendan quizás dar una imagen de algo que no es, quizás sea una prueba para ver cómo voy a reaccionar en el momento de encontrarme o, o tener esa energía delante mío, digamos, como, como digamos, como sería, digamos, esa imagen. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar. Eso fue lo del sueño de hoy. Veremos qué nos trae mañana. Muchísimas gracias. Gracias a esos espartanos que están siempre ahí viendo los videos, que no son casi la misma cantidad. La semana pasada fueron 30 y algo. En esta semana llevamos algo de 20. Y bueno, seguramente vamos a llegar a los 30 y algo también. Y son, digamos, están entre lo que yo llamo los 40 espartanos. Así que muchísimas gracias a ustedes, espartanos, por estar ahí. Y seguiré experimentando hasta que esto diga un momento que diga basta. Pero yo voy a seguir compartiendo todo esto mientras pueda. Un abrazo desde acá, de la magia del camino, de esto que he dado a llamar realidad 9010. Mi espíritu, numeral 19. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima edición. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a la magia del camino, a esto que he dado a llamar realidad 9010, mi espíritu, numeral 19. Bueno,
Lo que hoy le voy a hablar, lo que hoy le voy a leer es un poco una síntesis de lo que viene pasando con el tema de los sueños. Es algo para que ustedes entiendan qué es lo que puede llegar a suceder. No digo que le vaya a suceder todo lo mismo, pero qué les puede llegar a suceder o que quizás se les suceda si están intentando probar esto y ver qué es lo que sucede. Eh, y acá más o menos trato de poner lo más simple posible qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Pero para no enrollarme un poco mucho más con eso, vamos a pasar directamente al tema de hoy y después les comentaré un poco más al final, después que les haya leído lo de hoy. Me pongo los en tiempo. Paso a la fecha. 5 de septiembre del 2025. El título de hoy, Espacios. Espacios. Paso a leer. ¿Por qué los sueños cambian? Cuando duermo, cambian las imágenes. Es pasar por diferentes sueños. Los seres cambian. El tema suele ser el mismo, presentado con ámbitos distintos. Es ver la misma película con distintos actores y escenarios. Trato de ordenar todo lo más simple posible. Yo entiendo las situaciones y aprendo a integrar. Es realidad aplicada de forma simple. Para mí es nuevo. Integrar el espacio. Fin de la lectura. Como le digo, ahí yo despierto varias veces en la noche o la misma temática del sueño me lleva, qué hermoso que se ve los reflejos del sol allá atrás. ¿Lo ven eso? Ese lado de ahí, donde estoy apuntando el dedo. Esto es totalmente natural, nada artificial, nada de imagen artificial detrás mío, es el real donde estoy, hay un árbol, un gran árbol detrás mío que me está dando sombra y el sol se proyecta a través de las ramas, las hojas y eso. Hermoso, la verdad me encanta. Bueno, me saqué un poquito del tema, un poquito de agregado, para que entiendan de que esto es totalmente natural. Y bueno, o me despierto por temas propiamente míos o eh, los seres ahí me llevan a como cambiar de canal. Es como cuando estás frente a una televisión y empiezas a ver un canal y te presentan un tema, digamos, una película, pero con diferentes actores y con diferentes situaciones. Pero el tema en sí es el mismo. Es algo así que sucede. Todo cambia mientras estoy en ese espacio. Pero el tema siempre es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Es porque lo que yo he interpretado de todo esto es que se trata de mostrarme a mí una misma película con diferentes formas, digamos, para poder comprender aún más, como para poder interpretar aún mejor la simbología. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy aprendiendo es la simbología. Los textos lo que yo escribo, lo que yo transcribo de los sueños, tienen cierta simbología. Es muy difícil de verlo, porque lógicamente dentro de ese ámbito, mientras más difícil es y complicado para nosotros humanos, es mejor.
¿Por qué? Porque tú lo valoras más todavía. Por ejemplo, el caso mío, lo que yo estoy haciendo, yo valoro mucho más lo que sucede dentro del sueño a lo que sucede en esto que llamamos realidad, que es el 10%. ¿Por qué? Porque en el sueño, ahí yo soy, llamémosle así, el actor principal. Soy el director. Soy el que le lleva el café al director. Soy el que, el que está del otro lado, el que interactúa conmigo. Soy todo en uno, pero representado en diferentes figuras y espacios. En cambio, en esta realidad que llamamos acá, yo soy parte de algo, yo soy parte de una masa. Y de esa masa yo trato de despegarme. Mi función todos los días es de despegarme de esa masa sin salir, porque la única forma de salir de esa masa es morir. O sea, entiendan, morir es dejar este plano para continuar en el otro plano. Es solamente lo que es deshacerse de la materia del cuerpo. No es nada más que eso. No tiene nada de trágico. Aunque nosotros los humanos lo veamos como algo trágico, como algo doloroso, no tiene nada de eso. Solamente le duele al que quede acá. Porque el dolor existe acá. En cambio, cuando yo entro en sueño, yo observo eso, yo observo que ahí no existe el dolor, ahí no existe la bronca, ahí no existe el odio, ahí no existe la maldad, ahí no existe nada de lo que existe acá. Quizás pueda ser aburrido, es muy probable que sea aburrido ahí. Y acá es más divertido, sí, para mí es divertido, o sea, lo que yo estoy haciendo a mí me divierte. Todas las etapas que yo he vivido de mi vida, a mí me divierten, me han divertido. Yo no reniego de ninguna etapa de mi vida. Quizás en su momento tuvieron algo de tragedia, por decir así, pero es común del humano hacer algo chiquito lo más grande posible. Es que es muy común nuestro. Entonces, cuando yo entiendo que esto es así, esto es común que suceda, es parte de ser humano, entonces, cuando entiendo esta otra parte, que es la parte espiritual, que es la parte donde realmente somos nosotros mismos, ahí es donde tú eres realmente quien eres, porque lo que se trata este camino es de reencontrarte, el reencuentro contigo mismo, el reencuentro con ese ser que realmente eres, que no eres el nombre que tienes. Yo no soy Hans Antonio Dimter, yo no soy eso. Eso es una ficción inventada y después robada, porque es una ficción robada. Yo no soy dueño de esa ficción. Yo no soy dueño de lo que compro. Yo no soy dueño de lo que obtengo. Es otro que es dueño de eso. Yo compro para otro. Si yo compro una casa, no estoy comprando para mí, estoy comprando para otro. Nos hacen creer que la compro para mí. Porque hay otros, vaya a saber quiénes son, pero que es real. No es, esto no es estupidez mía, esto es real. Ahora, si ustedes no lo entienden y no lo estudian, es problema de ustedes, no es problema mío. Pero es real, es real. Tú no eres el que dicen que eres. Tú no eres lo que tu documento dice.
Empecé por una sola forma, por una sola cosa nada más. Y esto no lo voy a hacer muy largo. Toma tu documento, cualquier documento, pasaporte, DNI, lo que sea, y una tarjeta bancaria. Y lee tu nombre. Pero no solamente lee tu nombre, observa tu nombre. En los dos casos están escritos con mayúscula. Investiga qué significa que tu nombre, todas las letras estén escritas por mayúscula. No es para que se lea mejor, no es para que se entienda mejor. Eso es una mentira. Te digo otro significado. Averigualo. Averigualo. Yo he escuchado un montón de pavadas, estupideces, de gente que conozco y la respeto mucho, que han hablado un montón de estupideces. Yo me quedé con la boca abierta escuchando las estupideces que hablaron, sin entender qué es lo que es la ficción jurídica. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema, ya una vez le toqué un poquito este tema, no me quiero meter en eso porque eso tiene que investigar ustedes si les interesa y si no a otra cosa. Pero bueno, hasta acá con este tema. Muchísimas gracias por hoy y espero que les haya interesado y les deje al menos una pista de cómo funciona esto y cómo ustedes pueden investigar por cuenta propia. Y una es investigar esto en su sueño, cómo funciona, entender que son diferentes películas con el mismo tema, cada día cambia el tema, pero la intención del tema es interpretar y entender cómo funciona esto de la realidad propia. Si tú no entiendes qué es la realidad propia, nunca vas a poder crear realidad propia. Repito, si no entiendes qué es realidad propia, nunca vas a poder crear realidad propia. Para crear hay que entender. Es muy simple. Un abrazo a todos y nos estamos viendo mañana en una próxima entrega. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenido una vez más a La Magia del Camino. Esto he quedado a llamar Realidad 9010, mi espíritu, numeral 19. Bueno, se termina la semana y también se termina la cuarta edición del libro que estoy escribiendo. O sea, como le había dicho anteriormente, si no sé si se acordarán, cada 33 días estaba haciendo un libro, una edición de un libro. Un libro muy cortito, pero que después va a terminar siendo un libro más grande, digamos. Cada semana, cada edición, las primeras ediciones de 33 días y ahora de 6 semanas, porque hoy se completa la semana número 6, y cada 6 semanas va a salir una edición, un libro, digamos, ¿no? Y esta es la cuarta edición. Hoy se concreta, así que ya empezaré a preparar el libro. Todavía no lo voy a tener en venta para ustedes si lo quieren comprar, porque no tengo los medios para hacerlo en forma digital, tengo que pagar y no tengo el dinero para pagarlo, así que bueno, hay que acomode todo eso. Y aparte, como no me ha llegado el pasaporte, no puedo abrir ninguna cuenta bancaria, entonces no hay donde puedan poner el dinero para comprarlo. Pero ya cuando tenga, lo voy a poner en la descripción allá abajo para que puedan comprarlo, digamos, y adquirir los libros. Ahí le voy a dar de qué manera lo pueden adquirir, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí veremos cómo lo iremos haciendo. Y bueno, hoy se termina la cuarta edición y comenzará mañana la quinta edición. Y vamos a pasar al texto de hoy. Hoy es también algo muy importante lo que sucedió. Esta semana sucedió cosas muy importantes en cuanto a lo que es los sueños. Y
es como que ya va marcando un poco el camino, va marcando un poco de qué va todo, ¿no? Ya no es tanto experimental para ver en qué estado yo dentro, si lo estoy haciendo en estado mental, lo estoy haciendo dejando afuera la mente, digamos. Este trabajo, este viaje o este camino, digamos, interior, se trata de dejar la mente afuera. Ya lo van a ir entendiendo, se lo voy explicando de a poco, a medida que me va saliendo las palabras de cómo lo tengo que hacer, pero bueno, esto es nada más que eso, o sea, es eh, aprender a dejar la mente afuera, lo cual no es muy fácil, es difícil, yo lo sé, pero cuando tú realmente lo estás haciendo con intención, el viaje interior, ellos mismos te van a guiar, te van a mostrar, digamos, el camino. Así que no te hagas problema. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy para que más o menos entiendan de cómo culmina esta cuarta edición de este libro. Paso por leer la fecha. 6 de septiembre del 2025. El título de hoy es Malas Vibras. Paso a leer. Sí, en este espacio hay seres con malas vibras, pero solo son eso, malas ondas. Y buscan seres que vibran en el miedo. El miedo es el alimento de estos seres. En este espacio es todo vibración. La comunicación fluye por la vía del sentir, vibración y emoción. La simbología carece de palabras. Por ello, interpretarlo es sin sentir. Sin miedo, son solo eso, seres con mala vibración. Cazadores de miedosos, atraes lo que vibras. Vende humo. Fin de la lectura. Es medio confuso el texto, yo sé, lo entiendo y no interpreten nada, no pretenden interpretar nada. Solamente entiendan que el miedo es una condición de la mente. Y el miedo vibra solo en la mente. Transmite hacia el cuerpo, pero vibra la mente. Tus, Supongamos que tú tienes que escapar de algo, correr de algo. Vas a actuar por miedo y, digamos, separar un poquito tus piernas, por ejemplo. Van a hacer lo que el miedo le diga que hagan. O corran, o caminen, o se alejen del lugar donde están sintiendo miedo. Hasta que el miedo se disipe un poco. Un poco. Todo lo que, todo lo que se hace por miedo. Tú trabajas por miedo, tú comes por miedo, tú dices amar o querer a alguien por miedo. Tú te aferras a algo por miedo. Todo lo hace por miedo. Cuando tú logras entrar al ámbito del sueño con miedo, te van a aparecer estos seres que son cazadores de miedo y te van a generar mucho más miedo todavía.
y vas a transpirar, vas a tener pesadilla, eso es la pesadilla. ¿Por qué? Porque conectaste tu energía conectó con ello, tu emoción conectó con ello, tu sentir conectó con ello. Pero cuando tú entras ahí sin la mente, o sea, sin el miedo, entonces estos seres pasan desapercibidos. Son solo figuritas que se mueven ahí, intentan generar algo de, no sé, que son guapos, que, ¿me entiendes? Como tienen la misma actitud que tendría que tiene un individuo acá que, como te tiene miedo a ti, te va a tratar de causar más miedo. Entiende una cosa, el tipo que a ti te provoca miedo no es porque tú tienes miedo, es porque él tiene más miedo que vos. Pero como te lo provoca, entonces tú vas a aumentar tu miedo y vas a reaccionar por miedo. Y la otra persona también. Pero si tú no tienes miedo, esa persona que se te acerca con miedo se va a alejar. A mí me pasa constantemente, a mí se me sientan acá al lado mío individuos pero cagados de miedo. Cagados, literalmente cagados de miedo. Huelen el miedo. ¿Y cómo lo manifiestan? Preguntándome a mí si yo no tengo miedo. Tú no tienes miedo a que te pase esto. Tú no tienes miedo a que te pase esto otro. ¿Y qué pasa si te pasa esto? Mira qué pasa, ¿eh? Mira qué pasa, ¿eh? Mira qué, ¿eh? Están cagados de miedo. Sumidos en el miedo. Se duermen con miedo y se levantan con miedo. ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿Son conscientes de lo que estoy hablando? Y cuando tú entras al ámbito del sueño, llevando esa carga, te van a suceder cosas que te van a asustar. A mí me pasaba anteriormente, muchas veces. Durante muchos años soñé cosas muy terribles. Inclusive hasta, y esto se van a dar cuenta muchos de ustedes quizás tratan de no soñar. Dicen, no, yo hoy voy a dormir, pero no voy a soñar. Ya estoy con el miedo, no voy a soñar. Y te mentalizas tanto que llegas a un momento en que soñaste, pero como no te acuerdas, entonces al no acordarte no prefiero no decir nada. Entonces quedó ahí. Entonces se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y a mí eso me pasaba también anteriormente. Cuando yo logré empezar a recordar mis sueños, en algún momento les conté la noche anterior, antes de entrar a Ámsterdam, en Holanda, fue la primera vez que pude conectar realmente con el sueño sin miedo. Y fue la primera vez que pude sentir y recordar prácticamente todo. Y a partir de ahí se fue sucediendo una vez más, otra vez más, y se fue agrandándose. Observe la distancia. Imagínense cualquier punto, unos 10 o 15 kilómetros antes de entrar a Ámsterdam. Imagínenselo. Vayan al mapa, a Google, pongan el mapa y imagínense esto. Marquen un punto al norte de Ámsterdam, unos 15 kilómetros antes, más o menos. Imagínense que desde ese punto recorran todo pasando por cruzando Holanda, Bélgica, Francia, España, todo el camino hasta Santiago, después hasta el centro, Valencia, Zaragoza, Barcelona, y llegar acá a Málaga. Cuando llegué acá a Málaga, decidí empezar a escribir esto. Imagínense todo el tiempo que pasó, la cantidad de kilómetros que recorrí hasta que empecé a hacer este experimento. Y llegar a esto que les estoy contando a ustedes ahora.
entiendan esa parte nada más. O sea, esto no es algo que se me ocurrió ayer. Esto fue todo un proceso donde me fui preparando. Ahora, no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer. Se lo repito una vez más y se lo voy a repetir siempre. Ustedes lo pueden hacer. ¿Le va a costar un poquito? Sí, le va a costar. Paguen ese precio. Es barato. Es barato en relación a lo que van a conseguir. Porque van a entender y van a poder afrontar situaciones en su vida cotidiana, no importa lo que hagan, que trabajen, tengan empresa, no importa lo que tengan, van a afrontar su vida cotidiana sin miedos. Y eso es la gente que vibre igual que ustedes, se va a poner delante de ustedes a ayudarlos a seguir hacia adelante. Y no va a haber ni palabras, ni argumentos, ni convencer al otro, ni nada que tenga que ver con lo mental. Un niño cuando te mira a los ojos, no intenta convencerte de nada. Él trata solamente de ver o está viendo algo que tú y yo no vemos, o dejamos de ver hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque lo que se está comunicando contigo es el alma. Está mandando señales desde acá adentro, a través de los ojos. Está preguntando a través de los ojos, ¿quién eres? ¿Qué haces? La cantidad de preguntas que está saliendo del alma de ese niño es impresionante. Y cuando tú la sientes, la responde de la misma manera. Solamente una mirada o una sonrisa. Y el chico entiende. ¿Por qué? Porque entró al alma, no a la mente. Cuando tú empiezas a ser un ser mental, 10, 13, 14, 15 años, ya a los 15 años ya es bastante mental. Ya de ahí para arriba ya es todo mental. Perdiste la emoción, perdiste las sensaciones, perdiste todo. Es todo mental. Ya adentras en el juego mental. No voy a hacerlo esto más largo. Esto es parte de la 4ª edición del libro. Si algún día lo quieren adquirir, o ya veremos cómo lo podemos hacer. Esperemos que llegue el pasaporte nada más estos días y ya podré estar en condiciones de darles la información cómo lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias hasta ahora y que tengan un buen fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima edición y continuamos con este experimento que se llama En la magia del camino, realidad 9010, mi espíritu. Hoy el último día de numeral 19 y comienzo y la terminación, digamos, de la 4ª edición de este libro que lleva el mismo nombre, realidad 9010. Un abrazo a todos y nos estamos escuchando. Jag träffade en trevlig kille som heter Hans. Han gick där på vägen, en vandrande man. Någon som alla ville ta i sin famn. Han var så snäll, han var så god. Alla älskade han just nu. Det var så kallt och alla frös. Men Hans han ville ha en tös som han kunde värma sin heta kropp mot. Så jag bjöd in han på en liten ormgrop. Ja, tack så mycket, bra! Så vi satt där tillsammans, vi tog oss en bärs. Vi älskade varandra, vilken jävla fest. Men Hans han vandrar vidare genom livet just nu. Och Hans, vi älskar dig så.
lilla Hanse, lille gubben min. Jag älskar, hoppas du stannar en stund till. För ingenting är bättre än det du sa. Alla vackra ord du lärde mig den dag. För Hans han ger mig kärlek. Hans han ger mig ro. Han ger mig någonting jag aldrig någonsin känt förut. Så jag ber dig nu lilla Hansegubben, kan du stanna kvar? Yes! Och dricka 10-15 öl med mig. Så Wow. vore du helt underbar. Arriba, arriba, el toro!